haciendo? ¿No lo está haciendo? Voy a tener que irme a... Andá a dejarse, después me lo pasaba. Salí de ahí a apagar ese. Dios les bendiga, amados. Tuvimos un problemita técnico aquí con el video que estábamos realizando. Vamos a continuar con el video. Vamos a leer nuevamente la escritura, porque tuvimos realmente un problema. Nos quedamos sin internet. Sin duda el enemigo de las almas está trabajando fuerte en esta hora. Estábamos meditando una palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 23, y de ahí en adelante. Y decía así la bendita palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hasta aquí esta porción de la lectura de la bendita palabra de Dios. Espíritu de Dios, habla con nosotros en esta noche. Que no sea mi sabiduría, mi conocimiento bíblico, sino el Espíritu de Dios hablando, y que este mensaje se convierta hoy en un maná espiritual que nos alimente para vida eterna. Qué tremendo cuando leemos en los santos evangélicos, en los santos evangelios, la palabra que nos cuenta y nos narra los milagros de Jesús. Vemos algo, nosotros encontramos siempre en estas palabras que pintan unos preciosos cuadros donde Jesús sanó, donde Jesús liberó a las personas de aquel tiempo, las almitas que estaban poseídas, atormentadas por espíritus inmundos. Y siempre nos encontramos con que Jesús daba un mensaje. Él anunciaba que el reino de Dios se había acercado a los hombres. Y sabe, cada uno de nosotros, los que predicamos el Evangelio, tenemos el mismo anuncio. Anunciamos el reino de Dios a través de la persona de Cristo y su obra redentora, siendo crucificado, derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz, siendo azotado, como fue escarnecido, crucificado, derramando, reitero, su sangre por todos y cada uno de nosotros, y con cada una de sus llagas, las de los clavos, de la corona de espina, las llagas de los pies, su espalda azotada de una manera brutal, cada una de sus llagas dice que sana una de nuestras dolencias. Dice la palabra en Isaías, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ahora, la modalidad de Cristo, cuando se hizo despojado de su deidad como uno de nosotros, y caminó en la tierra, en la Palestina de aquel entonces, aquí lo encontramos recorriendo toda Galilea. Él daba un mensaje, el mensaje anunciando el reino de los cielos a los hombres. Pero no solamente era un mensaje bíblico, no solamente era una enseñanza, una cátedra bíblica, sino que aquello era coronado, al culminar su mensaje, con sanidades de todo tipo, con liberación de personas oprimidas por demonios, oprimidas por el mismo diablo. Y Jesús, te lo quiero contar, te lo quiero decir, es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Él no ha cambiado su modalidad. Somos nosotros los mensajeros que Dios tiene aquí en la tierra, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los que hemos ido cambiando la cosa, los que hemos ido modificando de tal manera la obra de Dios, el mensaje del Evangelio, que ahora damos largas cátedras bíblicas, pero la persona que vino enferma se va enferma, el que vino oprimido por los demonios, por las obras del diablo, se va endemoniado como vino. Yo he visto largas cátedras, largas predicaciones, pero no he visto quien se atreva a declarar la sanidad sobre aquel que está oprimido por un espíritu de enfermedad. No he visto liberación en aquel que está tomado por un demonio, como antiguamente se decía, ya no hay quien haga exorcismo. Perdón. Han cambiado los tiempos, han cambiado los predicadores, pero la obra de Cristo es la misma. Vamos a decir, en este momento no estamos viendo que se haga este tipo de obra. Anunciar el Evangelio del Reino, enseñar el mensaje, transmitir la palabra de Dios, dar el mensaje bíblico y luego llamar a las personas que están teniendo problemas de enfermedades y orar para que sean sanos. Esa es la obra que hacía Jesús. Jesús anunciaba el reino, Jesús enseñaba, dice, en la sinagoga de ellos, pero luego se hacía cargo de liberar a cada uno de los que estaban oprimidos por el diablo. Y se hacía cargo de sanar y de orar por cada una de aquellas personas. Incluso oraba personalmente muchas veces por cada uno de ellos. Recordamos a aquella mujer que dio un paso más de fe, porque todos querían que el Señor le tocara, que pusiera su mano sobre sus llagas o enfermedad. Pero dice que venía una mujer que tenía un flujo de sangre muy importante durante años y dijo, caminando detrás de él, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sanada. Esa tenía fe. Dio un paso más de fe que todo. Digo, no va a ser necesario que él me imponga mano, que ore sobre mí. Yo, si logro tocar el manto de este santo, yo voy a ser sana por la fe. Y así fue. Él dijo, alguien me ha tocado porque he sentido que poder salió de mí. Y la mujer, viendo que había quedado expuesta, que había quedado en evidencia, le confesó que ella era quien le había tocado y el por qué. Y ella fue sana desde aquella misma hora. Esto sigue siendo la obra del Señor. Hoy nos estamos desviando, estamos predicando un evangelio demasiado liviano, demasiado aguado. Hoy la iglesia se ha contaminado de tantas cosas que estamos dejando lo esencial de la obra del Señor. Cuando Jesús se presentó en aquella sinagoga y abrió el rollo en Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para vendar a los quebrantados. Él allí se presentó como alguien que no solo venía a dar un mensaje, sino que venía a llevar con él todas nuestras enfermedades, a sanar nuestras dolencias, a liberar a los cautivos. Ese es el Evangelio. En aquel momento y sigue siendo hoy lo mismo. Los pastores que terminan su largo mensaje y no están llamando a las personas para orar por enfermedades, para que sean libres. Muchas personas no duermen por las noches porque hay espíritus que les atormentan, pero en la congregación no los liberan. A mí me pasó hace algunos años de una hermana que me dijo, mire, yo tengo un hijo que prácticamente a medianoche se viene, ya es un muchacho grande, y se viene para mi cama porque no soporta, tiene terror de estar en su habitación.
Yo le dije, hermana, ¿qué es lo que pasa con tu hijo? Y él me dice, mire, después de 2, 3 de la madrugada, a él le empiezan a sacudir hasta la cama temblaba, les hinchaban la frazada. Él prendía la luz y no veía nada, pero apenas intentaba dormirse venía nuevamente un espíritu. Él no lograba verlo, por supuesto, pero él sentía que hasta le movían y le sacudían su cama. Y el muchacho, con temor, con terror, espantado, se iba al cuarto de la mamá, donde al menos se sentía acompañado. Yo recuerdo que fui a esa casa y cuando entro en esa casa, cuando entro en el dormitorio de este joven, lo encuentro que él había llenado su habitación, las puertas de su placar, todo con póster, algunos gigantes, tamaño baño, de una cantante mexicana llamada Thalía. Y estoy hablando de algo que pasó ya hace casi una década atrás. Este muchacho luego se liberó, se hizo un levita, tocaba guitarra eléctrica en una iglesia. Dios me usó para arrancarlo de ese momento feo, malo que estaba viviendo, para que él fuera libre. Y luego fue un gran levita. Aparte es una gran persona. Y yo recuerdo que cuando entré y vi todo su dormitorio, era un gran admirador. ¿Viste esos admiradores que admiran a alguien, que admiran a una figura pública, que llegan a ser, yo no voy a decir adoradores, pero que veneran tanto un cantante, una cantante? En este caso era la cantante, reitero, la cantante llamada Thalía. Y yo le dije, mirá, ¿sabes una cosa? Que cuando vos estás entrando casi en una adoración idolátrica. Vos estás idolatrando la figura de esta muchacha que puede tener excelente voz, puede cantar muy lindo, puede ser una gran artista, pero cuando vos llenas toda tu habitación de póster gigantes, alguno que era casi de la parte de arriba de la puerta del placar hasta abajo, unos póster gigantes, tamaño baño, entonces vos estás en una idolatría hacia un ser de carne y hueso como vos. Me dice, pues yo no creí que fuera grave. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay ángeles caídos que fueron echados del reino de la luz, que fueron enviados a cárceles de oscuridad. Ellos están en tinieblas. Pero sabes, cuando tú estás adorando, idolatrando una figura, ellos se paran ahí y dicen, me está idolatrando a mí, me está adorando a mí. Y este joven logró entender. Yo le dije, tú tienes que arrancar todas estas imágenes, quédate, no sé, con alguna, pero tenía forrada la habitación de póster y de fotos, más chica, mediana, más grande, de esta cantante. Él arrancó todo lo que tenía allí. Hicimos una oración tomados de la mano con él, con la madre, y yo ordené que saliera de aquella habitación todo espíritu inmundo, todo espíritu de la medianoche, todo poder de las tinieblas era echado fuera de aquel lugar en el nombre de Jesús. Y le pedí al Señor, Señor, manda un ángel que en esta noche se quede en esta habitación. Bueno, le pasé un poquito de aceite y hicimos una oración por él. Y yo me vine. Cuando me vine le dije, ¿sabes? Hoy ordenamos que este espíritu salga de este lugar. Este espíritu vino por tu idolatría hacia esta cantante. Quiero contar, para hacer corto todo este relato, que nunca más entró el demonio que a medianoche le sacudía hasta la cama. Temblaba todo en el cuarto de él. Nunca más vino. Porque arrancamos todo lo que era idolatría. ¿Sabe? Hay gente que a través de un póster, a través de una fotografía, de una imagen, adora a determinada figura. Puede ser un jugador de fútbol, puede ser cuando ya la idolatría
ya idolatras a la persona, no solo la admiras, sino que te pasas para el otro lado, ahí puedes tener el mismo problema que tuvo este joven, del cual fue liberado. ¿Por qué se me ocurrió decir esto? Porque en el verso 24 leímos, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Mira, hay muchas actividades de los espíritus que están en tinieblas. Hay muchas actividades demoníacas que necesitan que nosotros, los siervos de Dios, como lo hacía Cristo, estemos liberando las almitas de todo eso. Yo no estoy solamente para darte un sermón bíblico. Yo tengo que doblar mi rodilla, así sea en la madrugada. Y cuando una hermana me dice, estoy padeciendo un dolor, me viene un dolor en toda mi columna, yo tengo que doblar mi rodilla y decir, Señor, obra en sus vértebras, cervicales, dorsales, lumbares. Y tengo que doblar mi rodilla y clamar para que esa persona sea sana. Esta es la obra del Evangelio. No es la obra del Evangelio que yo aquí me ponga 1 hora y media con una cátedra bíblica, donde vas a aprender un montón de la palabra, pero vas a seguir con esa puntada en la boca del estómago. No adelanta que yo dé un mensaje de 1 hora, haciéndote entender todo lo que conozco de la palabra, pero que tú que tienes como una aguja que pincha tu columna y no puedes estar derecho, o si te sientas te cuesta levantarte porque es un dolor terrible, y que tu predicador no reprenda ese espíritu que está atacándote, esa dolencia, esa enfermedad, ese tormento. Dice el verso 24, le traían los que estaban afligidos por diversas dolencias, enfermedades y tormentos. Hay una obra mucho más completa que tenemos que hacer los siervos del Señor. Si quiero ser un siervo de Cristo, aquí en la tierra debo andar como Él anduvo, debo hacer lo que Él hacía. Debo de hacer esa obra de restauración. Si te voy a decir que me ungió el Señor y me levantó pastor para que fuera un misionero de Jesús, un mensajero de Dios, debo realmente comportarme como un verdadero emisario del Señor y un mensajero de Dios. Si no, mejor que cambie de oficio, ¿verdad? Mateo escribió en más de un lugar. ¿Quién era Mateo? Leví. ¿Se acuerdan Leví, aquel cobrador de impuestos al que Jesús pasó y le llamó y le dijo, sígueme, nada más que eso? Y él dejó la mesa, las monedas, todo lo que... porque él cobraba impuestos para Roma, que era el imperio que en aquel tiempo estaba allí gobernando. Y él lo siguió. Este es Mateo, el mismo Leví. Y, a ver, Mateo, estamos nosotros ahora leyendo en los versículos, capítulo 4, versos 23 y 24. Son los dos textos que hemos leído. Pero Mateo, en el capítulo 9, verso 35, vuelve a relatar lo mismo. ¿Por qué? Porque Mateo, que fue uno de los discípulos que anduvo con el Señor, que por las noches, no sé, rodeando un fogón, hablaban con Él, y eran instruidos, enseñados por Él, pero que a la vez le acompañaron durante todo su ministerio público. Ellos sabían de primera mano, esta es palabra confiable de un hombre que convivió con Él, que vio todas las sanidades, que vio todas las liberaciones, los demonios que echó, cómo liberó al Gadareno, cómo sanó al ciego Bartimeo, cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín, cómo resucitó a la hija de Jairo, cómo llegó a ungir los ojos de un ciego con barro para que viera nuevamente. Vio toda clase de milagros que hizo el Señor. Y Él de primera mano te está contando aquí que Jesús recorría las ciudades predicando, pero no solo era poderoso en palabras, sino en hechos. Recuerdo
por ahí algún mensaje, algún versículo del apóstol Pablo, cuando algunos se entrometían en la obra del Señor, y decía: iré a vosotros y conoceré no las palabras, sino el poder de los que los perturban. Habían algunos entrometidos allí, gloria al nombre de Jesús, pero aquí encontramos a uno de los que convivió con Jesús, que vivió todo el tiempo del ministerio público de Cristo junto a él, y que todo esto que nos cuenta es porque lo vio de primera mano. A él no se lo contaron, a Leví, a este Mateo nadie le contó estas cosas, él las vio, él las vivió. Él vio a Jesús sanar al paralítico, hacer cantar la lengua del mudo, darle vista a los ciegos, a sanar de todo tipo de enfermedades y dolencias a las personas que escuchaban su mensaje. ¿Me está comprendiendo a dónde voy con todo esto? Hoy se ha desdibujado la obra del Señor. Yo sé que acá en Uruguay, propio Viburgues, Pastor Gómez, una vez ahí en los momentos de la hermandad y en un partido, yo no sé si era de hermanos casados contra hermanos solteros, él estaba allí y de pronto una mujer se acerca a la orilla allí del predio, del campo deportivo, de la cancha, y le dice: mi esposo está muy enfermo, pastor. Y él le arroja una camiseta, algo de eso, no recuerdo. Le dio algo, un paño de él, y le dijo: toma. Y la mujer con fe llevó eso y lo puso sobre su esposo y se sanó de la enfermedad. Aquí en Uruguay en otros tiempos vivimos la obra del Evangelio bien hecha por siervos tremendos, como el pastor Gómez, como mismo el pastor Valdomí también. Han habido siervos aquí que hacían la obra de Cristo, pero en estos tiempos nos hemos encontrado con un montón. No, que nadie se me ofenda, por Dios, no es la idea, sino que más bien recapacitemos y volvamos a las sendas antiguas, levantemos el tabernáculo caído de David y hagamos el Evangelio en serio, hagamos la obra de Cristo en serio, liberemos a las personas oprimidas del diablo, oremos por los enfermos, porque eso es el Evangelio de Jesucristo. Estaba diciéndole que el mismo versículo de Mateo 4:23 lo encontramos en Mateo 9:35. A ver si logro sin mucha pérdida de tiempo. Acá estoy. Hay un subtítulo ahí: Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Oja! ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué estábamos diciendo? ¿Saben por qué Mateo volvió a reescribir? La única diferencia aquí con Mateo 4:23 es que aquí en Mateo 9:35 dice: recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, y no dice de Galilea, pero vuelve a decir lo mismo porque no tenía otra cosa para decir, porque es lo que veía diariamente a Jesús predicando, y luego del mensaje de la palabra diciendo: vengan los que están oprimidos, vengan los que necesitan liberación, vengan los que necesitan una sanidad. Hoy parece que lo único importante fue obtener el diezmo de las personas. Hoy parece que lo único que tenemos que hacer, los siervos de Dios, los mensajeros de Dios, es poner el arca ahí. Hermano, ¿trajo el diezmo de este mes? No, mi querido, no, mi querido. Si yo recibo tu sobre de diezmo, tengo que recibir tus problemas y orar por vos. Si yo recibo tu ofrenda, también tengo que recibir tu problema y orar hasta que te sanes, orar hasta que te liberes. Si yo recibo tu diezmo, también tengo la obligación de levantarme a las 2 de la madrugada, si Dios me lo pone en mi corazón, y orar por vos, arrodillarme allá a los pies de mi cama o como sea, y decirle: Señor, ¿por qué me estás mostrando esta hermana? ¿Es un problema? ¿Está sintiéndose mal?
Y a veces he logrado mantener comunicación con un hermano porque Dios me ha mostrado que algo le pasa. ¿Quién me está entendiendo? Puede darle gloria a Dios. Puedes darle gloria a Dios. No podemos los siervos de Dios recibir las ofrendas y no los problemas de la gente. No podemos los siervos de Dios recibir un sobre que un hermano nos da, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios se lo multiplique, y no recibir los problemas que tiene ese hermano que con tal fidelidad trae la ofrenda a la iglesia. ¿Quién me está entendiendo? Dele gloria a Dios. Alabalo que Él está vivo. Jesús está a la diestra del Padre. Él es el que puso esta palabra en mi corazón. Y si Mateo volvió a escribir en el capítulo 9, verso 10, la misma palabra prácticamente, es porque esto lo veía en toda ciudad. Puede decir ahí, quien me está viendo, quien está escuchando esto, en toda ciudad donde llegaba Jesús y había gente para liberarlo, hacía. En todo pueblito, en toda aldea donde llegaba Jesús y habían enfermos, lo sanaba. Esa es la obra del Evangelio. Esa es la obra que Dios quiere que hagamos sus mensajeros, sus siervos, ¿verdad? Y no ponernos un traje nuevo para justificar los diezmos en la ofrenda, andar con el carro que salió por último. Aleluya. Dijo Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No estoy predicando un evangelio de miseria ni de pobreza. Estoy, alentando al pueblo para que abra sus ojos. Estoy diciendo que se ha desdibujado la obra del Evangelio. Hace un instante, antes de comenzar a salir al aire con este mensaje en directo, otro pastor Juan Cedrés, me mandaba un mensaje de WhatsApp donde me mostraba, yo no sé si es en Alemania, donde no, porque ya estaba preguntándome para empezar y problemas tuvimos, que se me cortó la transmisión, tuve que reiniciar este video. Y allí en lo que me mandó estaban diciendo que están vendiendo templos. Hay templos que están siendo vendidos, vendía el edificio, la propiedad, la construcción, el local del templo se está vendiendo porque no tienen almas. Con este tipo de evangelio totalmente aguado, totalmente magro, que se está predicando en estos tiempos, ¿cómo la fe de la gente no se va a pagar? Si el enfermo no tiene quien ore por él, si el que está oprimido por las obras del diablo, por los demonios, no tiene quien lo libere, ¿cómo la gente no se va a quedar preferiblemente en su casa si va a escuchar la palabra y no recibe nada que le solucione sus problemas? Jesús solucionaba los problemas de la gente, oraba por los enfermos y se sanaban, oraba por los oprimidos del diablo y eran libres de toda opresión. Esa es la obra del Evangelio. Que Dios les bendiga y guarde. No queremos hacer más extenso este mensaje. Gracias por estar ahí, Padre, en esta hora. Todo aquel que estuvo en la audiencia de esta serie de videos llamada Un Encuentro con Dios. Mira, si estuviste ahí, tú tuviste un encuentro con Dios. Y quiero orar por ti en esta hora. Padre amado, en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesucristo, sabemos que el enemigo de las almas ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Ahora, todo espíritu que ata y esclaviza los cuerpos y las mentes con males, con dolores y enfermedades, en el nombre poderoso de Jesucristo, sale ahora. Que la sangre de Jesús
esté cubriendo, esté pasando el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies de todo aquel que está ahora en un lecho de enfermedad. Ahora todo espíritu inmundo que está atacando a tu cuerpo, salga ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabes algo? Tú no eres un contenedor de basura del diablo para que Satanás ponga enfermedades en tu cuerpo. Yo te he quedado libre ahora en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para la gloria de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.